Shalom a todos, muchas Shalom. bendiciones. Shalom. Acá desde el Comando Central de la Emuná, Medellín, Colombia, Asociación Brele Colombia, con Daniel Escobar, con Osman Jaramillo, con don Aarón, con don Lindman, con doña Claré. Entonces estamos celebrando la partida, el momento en que Rabbi Moshe Haim Luzzatto devolvió su alma al Creador, que en el calendario hebreo es hoy. Entonces, lo que les quería comentar antes de hablar un poquito de la obra, de la vida de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, es que cuando uno lee un libro, se conecta con el alma del Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Aquí está una imagen de él. Ah, sí. El Ramjal. También uno viendo la imagen de él se conecta con el alma de la persona. Murió muy joven, de 38 años. Chao. Chao. Muchas bendiciones, que vaya bien. Chao, que te vaya muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Chao, mi amor. Chao. Dios las bendiga. Van por acá. La esposa con la hija y una compañerita. Entonces uno ve la imagen del Sadik y también se conecta con el alma. Uno lee un escrito de un Sadik y se conecta el alma. Dios mediante, hoy que es el día cuando ascendió el alma al Creador, que encendimos una velita. Acá tenemos la velita prendida. Vamos a mirar esta velita. Ahí se ve la velita, ¿sí o no? Sí, ahí se ve. Vamos a hacerlo acá para que se siga viendo la velita. Maro, ven acá para que lo vean. Dale, Miguel. Esta velita la aprendimos hoy en honor de la elevación del alma de Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Entonces el día de la celebración de la partida, o sea, el Rabbi Moshe Haim Luzzatto, como estamos hablando ahorita, vivió 38 años. O sea, es un alma que vino con una misión muy específica al mundo, que fue revelar un conocimiento que tiene. Ahorita vamos a leer todos los libros que logró escribir en 38 años. Una persona que ascendió de nivel espiritual grandemente, lo mismo que Rabbi Nachman de Breslov, lo mismo que el Ari HaKadosh, lo mismo que Enoch. O sea, ahí hay un concepto muy interesante, porque las personas que logran ascender a un nivel tan grande, el Creador las saca rápidamente de este mundo. Entonces, gracias a Dios, nosotros somos como el burro de a poquito para durar bastante, para durar bastantes años, pero nosotros somos de a poquito. Entonces, lo que les quería comentar es que, o sea, aparte de encender una velita el día de la elevación del alma, uno se conecta con la luz del alma, en este caso de Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Pero aparte de eso, es estudiar los libros. Cuando uno estudia un libro de un Sadik, uno se está conectando con el Sadik. Entonces, ahí viene una enseñanza que nos compete mucho a nosotros. Acá, por ejemplo, en este libro que le estaba diciendo a los compañeros, si alguien dice, ay, no, lo de los noajidas se lo inventaron, o no ha leído este libro, o no lo ha entendido. Porque ahí estamos viendo en la página 147, 140, respecto a Israel y las naciones del mundo. Aquí está. No vamos a entrar pues en ese tema por cuestiones del tiempo, pero la persona que quiera tener una fuente fidedigna de qué significa ser noágida, puede leer el capítulo 4 del libro del Camino de Dios, Derech Hashem, de Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Ahí básicamente, a grosso modo, lo que dice es que cuando Adán
estaba en el mundo, había una sola raíz espiritual. Una raíz es como la forma de uno conectarse con el Creador, y había una sola. Cuando Nimrod construyó la Torre de Babel, que empezó como la guerra contra Dios, entonces se destruyó esa torre y se quedaron 70 raíces espirituales, 70 naciones. La persona que se salga de esa raíz y que se adhiera a la raíz de Abraham, que es el monoteísmo es las personas que tienen emuná, o sea, hay un solo Dios, y como dice el Shema Israel, escucha Israel, el eterno, tu Dios, el eterno es uno. Es la persona que todos los momentos de la vida o está viendo o quiere ver a Hashem en todo, una persona que tiene emuná. La persona que tiene emuná, una persona que sabe que uno, todo viene de Hashem. Dos, Hashem es solo bueno y benefactor. Y tres, todo tiene un significado oculto. La persona que está buscando eso se conecta con la raíz de Abraham. Y si no es judío, es Noah. Y eso es lo que dice acá Rabbi Moshe Haim Luzzatto. Pero lo que les quería comentar muy bonito es que hay varias formas de uno conectarse con el Sadik. La principal es leer los libros y estudiar y poner en práctica los consejos que nos dan los Sadikim. Eso es una forma de uno adherirse al Sadik. Entonces, por ahí estaba escuchando una charla de Rabbi Haim Kramer, que es uno de los grandes Sadikim de nuestra generación, de Breslev, Rabbi Arush y Rabbi Haim Kramer. Básicamente son los dos principales. Hay también otros, Rabbi Eliezer Berland, Rabbi Nazan Maimon, pero Rabbi Haim Kramer y Rabbi Arush son las personas que tienen más capacidad en este momento para llevar a muchas personas el conocimiento de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. De Rabbi Nachman de Breslev, según Rabbi Haim Kramer, hay una particularidad. El Baal Shem Tov, que es el bisabuelo de Rabbi Nachman, fundó la Hasidut. Y hay varias ramas de la Hasidut. Hay en unas ramas de la Hasidut, como decir Chabad, como decir la Hasidut de Karlinsk, que hay, pues hasta el momento han habido miles de redes. Pero en Breslev hay un solo red. Yo lo estaba hablando a propósito del aniversario en diciembre de Rabbi Natan de Breslev. De Rabbi Natan de Breslev, el alumno exaltado de Rabbi Nachman de Breslev. Y Rabbi Natan de Breslev decía, todo el honor, todo el respeto, todo el temor es para Rabbi Nachman. Yo lo único que quiero ser es un talmid. Un talmid es un estudiante. En Breslev hay un solo rebbe. De resto todos somos estudiantes. Hay algunos líderes como el Rabarush, como Rabbi Haim Kramer. En cada generación ha habido un líder, pero todos somos estudiantes. Entonces, hay una pregunta. Uno por ejemplo, llega un rebbe para preguntarle qué decisión debo tomar. ¿Me caso? ¿No me caso? O sea, decisiones que son trascendentales en nuestra vida y que van a cambiar el resto de nuestra vida, ¿sí o no? Si compro esta casa, si no la compro. Lo que se usa es que la persona va al rebbe y le pregunta, pero nosotros somos de Breslev. Y Rabbi Nachman de Breslev partió hace más de 200 años. Entonces, ¿a quién le preguntamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, la lección 34 del Likutei Moharan, eso exactamente decía Rabbi Haim Kramer, que es uno de los sadikim de nuestra generación. Hablar con los amigos. El famoso punto del alma. Que no lo haya escuchado, que lo haya escuchado y se lo haya olvidado. Cómo o sea, uno realmente todos esos consejos los puede escuchar de su punto del alma. El punto del alma es una chispa del creador. El creador es como un juego, pero cada uno de nosotros tenemos una chispa de ese juego, sino que está en este mundo físico. Entonces, para llegar a este mundo físico tiene que pasar por varios filtros, que es el filtro mental,
el filtro emocional y el filtro físico. Entonces, ¿cómo se conecta uno con esa chispa del alma para poder pasar todos esos filtros? Rabbi Nachman de Breslev dice que hay 3 formas. Hablar con los compañeros de Torah, hablar sobre la Torah, lo que estamos hablando en este momento, conversar, escucharlos, encender nuestro punto del alma para conectarnos con nuestra propia y particular y única forma de conectarnos con Hashem. Está hablar con Hashem, la Itbodedut, y está estudiar los libros del Sadik. O sea, como nosotros no tenemos un Sadik en este momento, sí tenemos varios Sadikim, pero no tenemos un Rebe que nosotros, vamos a ir a Israel a hablar con el rey, a preguntarle tal cosa. Entonces leemos los libros de Rabbi Nachman de Breslev. Ese es nuestro Sadik. En nuestro caso serían los libros del Rabarush. También podemos adquirir los libros de Rabbi Haim Kramer, que básicamente son traducciones comentadas de los libros de Rabbi Nachman de Breslev, son compilaciones de todas las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. El Pérez Shirá y el Tikkun, eso entra dentro de la plegaria, dentro de hablar con Dios. eso. O sea, es la plegaria, que básicamente, pues, que lo principal es hablar con Dios, pero también trae Pérez Shirá, Tikkun Haglali. O sea, hablar con Dios, la palabra. Estudiar los libros del Sadik, estudiar todas las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev y conversar con los compañeros. Esas son las 3 formas que nosotros hacemos que esa chispa del alma brille a través de esos filtros y podamos obtener las respuestas que estamos buscando. Muy bueno, si Besrat Hashem nos podemos conectar con una persona que sea un anciano de Breslev, pero tiene que ser un anciano de Breslev. Por eso es que nosotros estamos en contra de conectarnos por ahí con cualquier rabín, porque no estamos cumpliendo las enseñanzas, no estamos siendo fieles a Rabbi Nachman de Breslev. Besrat Hashem algún día no muy lejano uno poder tener el mérito, el don inmerecido de conectarse con un anciano de Breslev. ¿Quién es un anciano de Breslev? Una persona que ha visto cómo actúan, cómo hablan, cómo viven, cómo comen, cómo duermen los bresleveros, o sea, los ancianos, los adikim, dígase Rabarus, dígase el rabino Haim Kramer, dígase toda esa gente ha visto a los sadikim, a personas piadosas, justas, que han seguido, han puesto en práctica las enseñanzas de Rabbi Nachman, pero que son de la generación anterior. Todavía en este momento hay gente que ha visto personas de la generación anterior cómo comían, cómo actuaban, cómo conversaban. Entonces, por ejemplo, Rabbi Natán de Breslev, el discípulo principal de Rabbi Nachman de Breslev, dijo que obtuvo más conciencia espiritual a partir de las conversaciones cotidianas con Rabbi Nachman que a partir de las mismas enseñanzas de Torah. Entonces hay personas que han vivido eso y lo han vivido 20 años, 30 años, 40 años, 10 años. Entonces Dios mediante uno me puede conectar con un tipo de personas de esas y preguntarle cosas, muy bueno. Pero si no, de todas formas, aquí tenemos la enseñanza y estamos bien porque estamos conversando con los compañeros sobre el servicio divino. Los compañeros todos estamos en un nivel. Estudiando los libros del Sadik y haciendo Itbodedut, haciendo plegaria escrita. Entonces esa es la forma que nosotros tenemos de obtener los consejos del Sadik. O sea, al uno estudiar un libro de Rabbi Nachman de Breslev, o en este caso de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, uno está conectando con el Sadik. Y a muchos nos ha pasado que uno a veces abre un libro y uno tiene como una pregunta en la cabeza y en ese libro habla de algo que para uno es como la respuesta, pero específica, precisa a lo que uno tiene en mente. Entonces realmente nos estamos conectando con el Sadik. Daniel, perdone, entonces esta instancia también, si usted habla de los amigos que estamos conversando en este momento, este círculo puede generar esa situación, porque uno puede tener una pregunta, pero no tiene el libro, no lo tiene en el momento, entonces, pero al escucharlo a usted y los comentarios de los quienes lo han leído, le da a uno la luz para entender esa parte.
¿Estoy de acuerdo? Eso es correcto. Eso es lo que nos dice Rabbi Nachman. Son 3 cosas. Hablar con los compañeros, con los amigos. Hacer Isboedot y leer los libros del Sadik. Sí. Por eso nosotros distribuimos acá los libros del Sadik, que es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, estas son las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev, sino que es a través del Rabarus, que nos la hace más accesibles. Rabbi Nachman de Breslev es un gran cabalista. Hay veces las enseñanzas directamente son difíciles de entender así de primera mano, hay que estudiar bastante. Entonces Rabarus lo que hace es coger la enseñanza de una forma simple, transmitirla. Entonces, o sea, hay que conseguir los libros también, así Claro, sea uno, claro. así sea uno. Sí, eso es Conversar importante. con los compañeros y hacer Isboedut. Son las 3 formas de nosotros estar apegados al Sadik. Entonces lo que estábamos hablando es, con eso, o sea, esa es la lección 34 del Likutei Moharan, que habla sobre el punto del alma, y que era una lección que los seguidores de las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev estudiaban periódicamente, porque para ellos es muy importante. O sea, mire que lo que estamos hablando, pues, si Rabbi Nachman de Breslev hace 200 años que no está accesible para nosotros hablar físicamente, entonces, ¿qué hacemos? Y solo quedó un Rebbe. En cambio, los otros movimientos hasídicos sí han tenido muchos rebes. Por ejemplo, en Jabad el último rebe que hubo fue hasta los años 90, que es el rebe de Lubavitch. Entonces ellos iban. O sea, también tiene sus ventajas, porque es que uno conseguir una cita con el rebe, todo el mundo. En cambio, nosotros, a la hora que hablemos con los amigos, estamos hablando de lo que estamos haciendo en este momento, de estudiar los libros del Sadik y de hacer Isboedot, nos estamos conectando con el Rebbe, y nuestra chispa del alma empieza a expresarse y somos capaces de Conectarnos a nosotros mismos. conectarnos nosotros mismos con lo que quiere Hashem, con el Derech Hashem, cuál es el camino de Hashem que tiene para cada uno. Entonces sí, conversando con los amigos, muchas veces vienen mensajes de Hashem, y ahí es donde le ilumina a uno el alma. Y entonces cuando uno le ilumina el alma, uno es capaz también de expresar otras cosas que van a servir para los demás. O sea, uno escucha de alguien algo y uno, eso es un mensaje de Hashem. Y entonces uno se inspira. Entonces también es capaz de bajar un mensaje que si uno no hace cuenta, otra persona va a decir, ay, ese es un mensaje de Hashem. Esa es la clave de hablar con los compañeros, que cada uno va expresando. Por eso nosotros sí estamos en contra de uno estar por ahí con cualquier rabino. Bueno, puede ser, hay rabinos hay que tener en cuenta lo que dice el Pirkei Avot. El Pirkei Avot menciona 2 veces que hazte de un rabino. Dice una vez, hazte de un rabino y hazte de un amigo. Y después dice, hazte de un rabino y elimina la duda. Entonces uno necesita 2 tipos de rabino. O sea, hazte de un rabino y elimina la duda, es hazte de un rabino de alajá. Entonces, un rabino de alajá, lo ideal es que sea de Breslev. ¿Por qué? Alajá es cómo se hacen las cosas. Entonces, por ejemplo, si uno consigue un rabino que no sea de Breslev, por ejemplo, decía el rabino Meir Alcabaz de preguntas y respuestas, que hace un breslevero que ¿a quién le pregunta un breslevero? Si Rabbi Nachman de Breslev ya partió hace más de 200 años. Entonces, mencionaba eso, que hay 2 tipos de guías espirituales que uno necesita. Un rabino de alajá y un rabino de askafá. Askafá es despertar espiritual, fortalecimiento espiritual. Y lo ideal es que el mismo rabino sean las 2 cosas. Porque entonces si uno tiene un rabino de alajá es la ley judía. Por ejemplo, ¿cómo me lavo las manos?
¿Cómo celebro el Shabbat? Yo como noágida, tengo que tener un rabino que me diga cómo es eso, sino que en este momento nosotros, o sea, como no es muy difícil, porque los rabinos que hay se especializan en las leyes judías. Entonces, por ejemplo, la persona que consigue un rabino de Alajá, Dios guarde, que no sea de Breslev, y le pregunta, ¿debo ir a Umán en Rosh Hashanah? Y el rabino, si no es de Breslev, le va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Eso está prohibido, totalmente prohibido. ¿Cómo dejar a la familia sola? Que lo principal es el Shalom Bait para ir hasta Ucrania. Pero si es un rabino de Breslev, sabe que esa es una ley que decretó Rabbi Nachman de Breslev, que todo el que vaya a Umán en Rosh Hashanah o que vaya en cualquier época del año, recite el Tikkun Haglalí, de unas monedas para acá, va a estar conectado con el Sadik y él lo va a sacar, dice, de los peots, así sea del infierno. ¿Por qué los peots? Los peots son los pelos que se dejan crecer acá a los lados. ¿Por qué los peots? Porque cuando la gente ya se cree como muy erudita de Torah, o sea, eso es como reflejo. La persona que se dedica a la Torah muchas veces tiene los peots. Entonces, como un símbolo de la persona que cree mucho, que cree que sabe mucho, que ya está conectada, que esté con tal rabino. O sea, lo va a sacar de ahí, le va a demostrar que el rebe es él. Entonces, Askafá es despertar espiritual. Por ejemplo, todo lo que nosotros leemos del Rabarush, nuestro rabino de Askafá es el Rabarush. Y más allá de eso, entonces si nosotros somos conservadores, si no nos vamos por ahí, que este Moré, que este maestro, no somos de Rabbi Nachman de Breslev, realmente Rabbi Nachman de Breslev es nuestro rebe de Alajá y de Askafá. Hay un libro que escribió Rabbi Natán de Breslev, que es el alumno exaltado de Rabbi Nachman de Breslev, que es el que decía, todos debemos ser estudiantes. Hay un solo rebe que es Rabbi Nachman de Breslev, por ejemplo, que yo soy el maestro. No, el único maestro es Rabbi Nachman de Breslev, de resto somos amigos. Puede haber líderes, todos somos líderes y tenemos un nivel de liderazgo. Entonces, Rabbi Nachman de Breslev realmente se convierte en nuestro rabino de ley y nuestro rabino de fortalecimiento espiritual. Rabbi Natán de Breslev escribió un libro que se llama Likutei Tefilot, que es como el resumen de las leyes. O sea, para qué son, o sea, todas las leyes que hay, que despertar espiritual nos traen. Entonces, si nosotros leemos un libro del Rabarus, el Rabarus ha leído cientos de veces esos libros de Likutei Tefilot, leído mucho y lo ha interiorizado. Entonces, por ejemplo, decía el rabino Haim Kramer, solamente unas lineecitas que son varios tomos de Likutei Tefilot. Likutei Alajot, muchas gracias, hermano. No, muchas gracias. Likutei Alajot, o sea, Likutei Alajot es el significado espiritual místico de todas las leyes que hacen los judíos. Aplicadas con las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. O sea, está la ley, es cómo se hace. El despertar espiritual, el fortalecimiento espiritual, las cajas, ¿qué se hace? ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace? Conectarse con Hashem. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que dice la ley. Entonces, por ejemplo, hablaba del Shema de Israel. Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es uno. El Señor tu Dios, el Señor es uno. Ahí decía que es muy bueno decirlo en nuestro propio idioma. Español, alemán, inglés, swahili, lengua indígena, pero decirlo en el propio idioma, porque Hashem habla todos los idiomas para poderlo entender. Entonces, ¿qué es lo que decía? O sea, ¿qué es lo que él dice Likutei Alajot? Unas solas lineecitas que uno debe conectar lo que escuche con el corazón. Escucha, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor es uno. Una persona que diga todos los días, pero con esa conciencia, escucha, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor es uno, va a empezar a ver a Dios en todas las cosas. Entonces puede estar trabajando
y puede estar cumpliendo mitzvot, puede estar haciendo actos físicos y puede estar acercándose a Hashem. Pero si entiende, es más fácil si entiende que eso que está diciendo ahí, que el significado de decir eso todos los días, es que uno lo que escuche con los oídos, lo debe escuchar con el corazón, porque el corazón es entendimiento. Y póngase a ver y dirá, usted por ejemplo escucha un video de Torah, alguna cosa, una veces escuchando, pero no entiendo. Pero uno se concentra y uno se pone a dar cuenta que Le llega al corazón. que le llega al corazón, entonces uno se concentra con el corazón. Entonces, cuando uno tiene el corazón despierto, que escucha, entonces va escuchando todo lo que uno haga. Por eso decía Rabbi Natán de Brel, que él recibió más despertar espiritual, más conciencia espiritual de Rabbi Nachman de Brel en las conversaciones cotidianas que en las mismas lecciones de Torah. Entonces uno en todas partes debe estar tratando de conectarse con Hashem. Oh. La amarillita. Entonces también eso se complementa también con la lección 24 del Likutei Moharan. En la lección 24 del Likutei Moharan habla de que, o sea, el ser humano como tal tiene una naturaleza de avanzar, progresar. Una persona que esté conectado con esa característica, que es una característica natural del ser humano, si todo el día se queda en la casa, no es capaz. Entonces, o sea, siempre uno tiene esa característica, esa naturaleza. Salud, doña Yoli, bienvenida. Uno siempre tiene la característica de estar avanzando. Entonces, ese avance es básicamente revelar esa luz oculta que hay en todo. Entonces, por eso, cuando uno está estudiando, cuando uno está haciendo plegaria, uno entra como en otra dimensión. ¿Por qué? Porque se conecta con la luz oculta. Eso se llama el Ein Sof Or, la luz ilimitada. Antes de existir la creación, era la luz ilimitada. Entonces, cuando una persona, a través de su trabajo, a través de estudiar Torah, de hacer plegaria, se conecta con esa luz ilimitada, ahí es donde va ascendiendo, va progresando. Entonces, el ser humano siempre tiene como esa necesidad de estar progresando. Entonces, ¿qué pasa? Personas como Rabbi Moshe Haim Luzzatto, como Enoch, como Rabbi Nachman de Breslev, como el Ari HaKadosh, estaban todo el tiempo concentrados en esa ascensión espiritual. Entonces, Rabbi Nachman, Hashem los saca rápidamente del mundo. Primero, porque se pueden, o sea, pueden pecar, pueden irse para el otro lado, porque están ascendiendo y pueden llegar a caer y va a ser, mejor dicho, pues por ejemplo en Enoch específicamente lo llevó con cuerpo y alma Hashem al cielo, porque él empezó rápido a crecer espiritualmente, y por ejemplo en el caso de Rabbi Nachman, de Ari HaKadosh, de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, eran personas que constantemente estaban ascendiendo de nivel espiritual, o sea, conectándose con la luz ilimitada. Pero ¿qué pasa con una persona como uno? Ellos porque tenían esa misión específica, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Moshe Haim Luzzatto y el Ari HaKadosh. Uno dice, no, pues yo tengo 44 años y todavía no he escrito todos los libros que ha escrito. No, porque ellos tenían esa misión específica. ¿Qué pasa si uno se dedica, Dios guarde, solamente a crecer espiritualmente, a hacer plegaria, a estudiar, a hacer buenas obras, crecer? Entonces se va conectando con ese Ein Sof Or, la luz ilimitada. Entonces la persona se desintegra. O sea, se desintegra la personalidad. Dios guarde, puede volver loco, le puede pasar lo que uno de los 4 que entró al jardín del Edén. Entró Rabbi Akiva, entró uno que
se volvió loco, otro que se murió y otro que se volvió hereje. Entonces Rabbi Akiva tomaba un poquito y lo traía a este mundo y lo ponía en práctica. Entonces el objetivo del ser humano, dice la Ari Hakadosh, es hacer conocer a Hashem en este mundo físico. Entonces por eso es que la subida y la bajada, la subida y la bajada, entrar y salir, entrar y salir, o sea, ir y volver, ir y volver. Entonces pero uno necesita comer, necesita trabajar, necesita estar con la familia, necesita conversar cosas por ahí, cotidianas. O sea, uno estudia, reza, pero también tiene que volver. Entonces ahí es donde se va volviendo una vasija, va convirtiendo la persona, va desarrollando, va construyendo una vasija para revelar toda esa luz ilimitada acá en este mundo, para que sea accesible para cualquier persona. Ese es el objetivo. Entonces decía ahí, Rabbi Meir acaba de la lección 24 del Likutei Moharan, que por eso todos los seres humanos tenemos un golpe, o sea, todos. Puede ser cuando estamos jóvenes, a la mediana, cuando estamos viejos, cuando estamos pues ya mayores, mejor. Pero todos tenemos que tener un golpe. Que también todos los días hay golpes, pero son golpecitos. Pero un golpe así, ¡pum!, duro. Todos tenemos, y entonces ahí donde, cuando uno empieza a conectarse con el camino espiritual, con el Derech Hashem, siempre va a llegar un golpe, ¡pam!, porque usted está como subiendo, usted tiene ese anhelo y de cumplir todo, cuando un momento a otro, ¡pam!, todo se derrumba. ¿Para qué es eso? Para formar una vasija, un recipiente, porque es que viene un tesoro muy grande. Cuando hay una caída, es porque viene un tesoro muy grande. Entonces viene ese descenso para que la persona forme esa vasija y poder recibir todo ese tesoro. ¿Y cómo forma la vasija? Haciendo Y boedú, y obteniendo emuná. O sea, si la persona recibe ese golpe y sigue sólido en su emuná, la emuná es una roca, se levanta, pero ya recibe y es capaz de traer todas esas bendiciones que le tienen para en el cielo a este mundo de una forma tangible. Les decía Rabbi Meir Alcabas que había mucha gente que empezaba a hacer techubá, volvía, por ejemplo, estábamos hablando, pues él hablaba de judíos, se volvían, se hacían techubá, se dejaban crecer los peos, su vestimenta blanca y negra, los 3 rezos, tan estudie, a la yeshiva. Cuando los volví a ver por allá a los 10 años y con tatuajes, en una moto, o sea, todo lo contrario. ¿Y usted qué le pasó? No, es que eso es muy duro. A tirar la toalla, porque no eran capaces de estar abajo, pero seguir con esa muná. Entonces o sea, eso es como un mecanismo. es Usted... una vocación muy elevada, estar en eso. Sí, la santidad. Una santidad muy elevada. La santidad. Y no la aguanta. Pero porque cree que todo el tiempo va a estar así, elevado, y con proyectos, y todo así espiritual, y por allá, elevado. No, tiene que haber un momento en que baje. Entonces, si baja y sigue con ese deseo de seguir elevado, de saber que todo viene de Dios, de que Dios es solo un benefactor, que todo tiene un mensaje oculto, que el propósito final del descenso es el ascenso, si sigue agarrado ahí con paciencia, llega el momento en que se realizan todos esos, pero también hay que trabajar, hay que hacer otras cosas, no puede dedicarse uno solamente a eso. Daniel, perdón, y si en esa elevación se mantienen, digamos, pues como todos los niveles que usted decía, el nivel familiar, el de educación, el de las relaciones sociales y todo eso. Si uno en esa búsqueda o en esa elevación, uno va, pues, digamos, compaginando todo y todo lo lleva a la par, ¿usted cree que si uno va creciendo y se va elevando y si tiene una caída, o no va a tener una caída así como usted dice que uno tiene una caída fuerte? O sea, esa es la partecita que no entiendo. No, todos vamos a tener una caída fuerte, ya la tuvimos. Sí, hemos tenido. Bueno, Sí, más bien ya la tuvimos. Sí. sí.
Ponga, pues usted a mirar en su vida a ver si no. Muchas. Pero fuerte, como que le cambió todo, que le movió el piso. Y que a partir de ahí ya fue todo diferente. Entonces ya después de eso, si uno sigue en el camino de Dios, entonces ya sí se va nivelando todo, se va nivelando la parte familiar, se va nivelando la parte económica, se va nivelando la parte espiritual. Pero todos tenemos que tener esa caída porque es un mecanismo. Porque entonces Hashem, no, si yo le quiero dar lo que hemos hablado muchas veces, pues que uno tiene por decir una vasijita así, como decir esta copita, una copita de ají. Y Hashem le quiere dar un baldado de bendiciones, entonces tiene que romper esta copita y formar una grande. O sea, el rompimiento de esta copita es la caída. Y a través de tener emuná y seguir haciendo hipodedú, seguir haciendo el tikkun haglalí, el ketores, estudiando. Uno está elevándose mucho en oración y todas las cosas, está muy elevado. Ahí es cuando lo ataca uno la caída. ¿Me entiende? Eso era lo que yo le quería decir. Eso era lo que yo le quería decir a Daniel. O sea, si yo voy paralelo, ¿usted no cree que, o de pronto si tengo una caída, la tengo muy suave? No, es que todos los días van a haber caídas. Todos los días van a haber, pero son suaves. Son pequeñitas. Son pequeñas. Son pequeñas todos los días, pero no es lo mismo como ese ¡pum! No de tanta altura. Sí, uno sigue subiendo y baja, pero es pequeño. Es suave, como contratiempos que uno tiene, muchas cosas. Y eso lo puede uno pasar. Y lo puede pasar, sino que la grande es lo que dice Rabbi Nachman, que es donde como que le van a dar un tesoro a uno muy grande, entonces donde viene esa caída y ahí vuelve y sube, igual van a seguir habiendo, pero si es a la par, si va subiendo, y van habiendo caídas, pero es más suave, son más suaves. Entonces lo que, pues ahí como enlazando pues todo, que, o sea, de todas formas nosotros tenemos esas herramientas, tenemos hablar con el amigo, tenemos hacer hipodedú, hacer la plegaria, el Perek Shirah, el Tikkun Haglalí, el Ketore, hacer los salmos, el hipodedú, y tenemos la unión con el Sadik. A través de eso nos vamos conectando con el Sadik. Lo que dice Rabbi Natán de Breslev, todos somos estudiantes. El único Rebbe es Rabbi Nachman de Breslev. A partir de ahí nos podemos conectar con la verdad. Y si nosotros hacemos ese camino y empezamos a andar en el camino de Dios, es que va a llegar una caída, o puede ser antes, no necesariamente que usted empezó a estudiar Torah y pum, tiene que llegar, no, puede ser antes, pero entonces, ¿qué lo motiva a llegar a la Torah? Puede ser esa caída, pero siempre vamos a encontrar como ese pum, ese descenso espiritual, ese golpe, y eso es para poder formar un recipiente, para poder recibir todos esos tesoros espirituales y para ir cumpliendo nuestra finalidad en el mundo, que es hacer conocer a Hashem en este mundo físico. ¿Qué más hablamos? Claro que una caída puede ser también un accidente, porque le pasa a uno. Claro. Como la gente que me pasó a mí que me quebré el pie y uno, pues yo cuando me quebré el pie, eso es horrible. ¿Se privó? No me quebré el pie, no me privé, pero no, porque el dolor priva a la gente. Sí, el dolor fue impresionante de todas maneras, pero uno cuando yo me quebré el pie, yo pensé que se me había venido el mundo encima, que uno piensa muchas cosas. Empieza a pasar la película. Que yo tanto que oro, que yo tanto que, ¿me entiende? Cosas que uno piensa, ¿por qué le pasa esto a uno? Y ahí es donde uno dice que eso es un golpe muy una calidad, pero no reacciona. Entonces, si sigue fuerte en la emuná,
ahí es donde empieza como un crecimiento, que siguen habiendo caídas pequeñas, pero todo va creciendo, va creciendo. Si después de la caída grande sigue fuerte, ahí en el camino espiritual, sigue buscando a Dios, sigue en ese sendero, ahí es donde empieza el ascenso. Y a menos cuestionarse, porque como él dice, cuando me caí empecé como a cuestionarme por qué me pasa a mí. No, cuando yo me caí, sí, yo pensé que me había abandonado. Pero ya ahorita, por lo menos, pensé yo, si le pasa otra cosa, usted ya no piensa como esa que fue tan dura. No, porque ya le pasó. Sin embargo, siguió buscando a Dios. El pie y piensa muchas cosas. Que uno está solo, que se le acabó, que no hay oportunidad. Que uno piensa muchas cosas, porque yo cuando estudié y aún en el colegio, yo estaba solo, no estaba conmigo, no me olvidaba. Estoy en un hospital solo, eso es horrible. Y nadie me visitaba, y nadie es donde uno piensa que es una caída, pues es una caída muy fuerte. Pero ya uno va a reaccionar y no puede, y se le da a uno, le pide a Dios, y ya. Pero bueno. Sí. Y ahí, sí. Uno tiene como las dos opciones. O se apega a esa raíz principal de Abraham, que es la emuná, y vuelve y sube en su tiempo. O se apega a las 70 raíces, que, ay, no, ¿por qué me pasó a mí? Pues que va a buscar es un médico, o que el que lo puede salvar es el hermano, que le puede salvar tal persona, que eso es lo que está ahora el mundo, ¿cierto? Como o la tecnología, tantas cosas. O cree que y reza y se esfuerza porque Hashem es el único que lo puede sacar de ahí, o Dios guarde, o se hace el bobo y cree que es otra cosa lo que le lo puede salvar, y entonces ya después se va por otro lado, ya después no vuelve a acercarse a Dios. Esa es como tira la toalla y se va para otro lado, otras cosas, ponía a jugar catapis, sí. ¿O qué dicen por ahí, muchachos, acá? Buenas. Yo creo, Daniel, que esas caídas, más que caídas, son frenadas que nos pega a Hashem para evitar que nos desboquemos, porque cuando uno coge como esa carrera en lo que haga, pues, digámoslo así, sea de la manera económica o de la manera material o de la forma espiritual, coge como una carrera, entonces como que es para que no nos estrellemos y luego no nos podamos levantar. Yo creo más bien, pues sí, o sea, lo que tú dices es cierto, son esas caídas, esos golpes, son frenadas que nos da Hashem para decir, momento, piense bien, tome aliento y siga el camino. Así le toma gusto a lo que está haciendo. Yo creo también que sería eso. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, señora Claret. ¿Algún otro comentario? Don Lindman, don Yossi. Ahí está don Lindman. Lindman está tratando de poner el micrófono, ¿cierto? Tratando de activar el micrófono. Hágale, don Lindman. Porque le tiene fallas el sonido. Lo tiene bloqueado. Es que no sé cómo funciona eso. Saludos, doña Liliana. Doña Hanna. Salud. Salud. Bienvenida. Salud a todos. Gracias. Bueno, ya saben que bienvenidos a todos los comentarios. Vamos a empezar a estudiar un poquito del texto del Jardín de la Sabiduría. Shalom, don Hugo.
Vea, llegaron precisitos. Claro que lo que estamos hablando ahorita es muy interesante, ahí quedó grabado. Entonces, Tachem dice así con entonado acento. Entonces volvió con las personas con las que había llegado y les dijo que no tenía deseos de continuar junto a ellas. Y en cuanto al hecho de que lo hubieran traído hasta aquí, él ya los había servido en el camino. Acá vemos que el sabiondo todavía no se echó a perder porque les da las gracias a las personas que lo trajeron y explica sus motivaciones y los trata con amabilidad, ya que en realidad él podría haberse esfumado sin darle ninguna explicación. Vemos entonces que al principio el sabiondo tenía buenos rasgos de carácter y que había podido haber tenido mucho éxito si hubiera elegido ir por la buena senda. A esta altura del relato, el sabiondo recién está dando sus primeros pasos y la conexión con aquellos mercaderes es su primer intento en el ámbito profesional. Él todavía tiene mucho a su favor, no es perezoso, es ágil y además no es embaucador, no elude la responsabilidad, se conduce con honradez, con decencia. Hay otra alabanza que podemos decir del sabiondo, que es que antes de irse de su primer lugar se ocupó de encontrar primero otro lugar. De esto podemos aprender algo importante, que si uno quiere dejar su trabajo, no debe dejarlo así nomás, sin antes encontrar otro trabajo en su lugar. Y mientras encuentra otro trabajo en su reemplazo, no deberá quejarse, sino que deberá alegrarse con todo lo que le tocó y con el trabajo que tiene ahora, y esperar con paciencia que se produzca el cambio. Le sigue el cuento, en negrilla. Luego empezó a trabajar para uno de los mercaderes. Se acostumbra que los sirvientes pagos al principio trabajen por poca paga y realicen labores arduas. Entonces alcanzan el nivel de sirvientes ya establecidos. Vemos que estos modelos publicitarios también eran sirvientes. Si bien se los llama sirvientes ya establecidos, no obstante son eso, sirvientes. Y algo para tener en cuenta. El sabiondo fue un sirviente en el camino a Varsovia, y ahora que ya está en Varsovia, sigue siendo un sirviente. Al sabiondo le llamó mucho la atención unas personas que andaban con las prendas así en la mano, porque se vestían de una forma muy refinada, y entonces por eso se dejó de ser sirviente, que ya era sirviente, para empezar a ser sirviente, o sea, aprendiz de sirviente. Un sirviente bien vestido. Un sirviente bien vestido. Viendo que ya era sirviente, entonces como le llamó mucho la atención la forma de vestir de los otros, dejó los mercaderes con los que venía de Varsovia, les dijo que bueno, que se iba a ir, y se dedicó a ser sirviente ya establecido, pero él todavía no era establecido, ya era sirviente establecido de los mercaderes, y dejó eso para empezar otra vez a ser sirviente ya establecido, lo que yo ya había hecho. O sea, no era un avance, sino que como se dejó... Sino el mismo cargo, sino que cambió de patrón, ¿o qué? Cambió de patrón y cambió de ropa, porque le dio la ropa muy elegante, luego fue lo que le llamó la atención. Que por allá los mercaderes que andan en carretas, pues eran ahí con botas pantaneras, con... Cambio de uniforme. En cambio allá sí eran todos refinados. Su empleador le dio de hacer labores arduas y lo enviaba a los clientes a llevarle las mercaderías, tal como se acostumbra con los sirvientes. Ellos tienen que mantener los brazos en alto, dejando caer las vestimentas por el brazo para que los clientes lo vean. Este trabajo le resultó muy difícil de soportar. A veces tenía que subir muchos escalones con toda esa carga y le resultaba muy pesado. Entonces pensó, ya que era un filósofo muy inteligente, ¿por qué voy a hacer un trabajo así? ¿Desde cuándo el sabiondo es una persona perezosa? Al principio él apeló a su gran inteligencia y a su filosofía profunda y decidió que este era un muy buen trabajo para él. Entonces, ¿cómo es que ahora no está dispuesto a esforzarse? Porque apenas se enfrenta a la primera dificultad, cambia de decisión. Él tendría que haber sabido que para llegar al nivel que quería iba a tener que esforzarse mucho y que poco a poco
podría ir subiendo de nivel. Que mire que lo que estamos hablando ahorita, una caída y en vez de seguir ahí fuerte en la emuná, tira la toalla, la primera dificultad. Esto demuestra que el sabiondo no actúa motivado por un sincero anhelo de alcanzar el objetivo verdadero de la vida, sino por las pasiones de su corazón. Repitamos. Esto demuestra que el sabiondo no actúa motivado por un sincero anhelo de alcanzar el objetivo verdadero de la vida, sino por las pasiones de su corazón. Él tendría que haber considerado su situación. Si este es mi objetivo en la vida, entonces es necesario que tenga paciencia y que vaya subiendo gradualmente de un nivel a otro, hasta que alcance lo que tanto anhelo. Y si no es mi objetivo en la vida, entonces, ¿para qué dejé los mercaderes? Tendría que haber pensado muy bien antes de elegir esto, y no debería haberme dejado llevar por las apariencias. E incluso, si no lo pensé como mi objetivo en la vida, sino solamente como una etapa en la forma de ganarme el sustento, eso también es en cierta forma un objetivo y también un motivo suficiente para tener paciencia y estar dispuesto a esforzarme. Pero como el sabiondo es un vendaval de confusión y pasiones que se deja llevar en forma desenfrenada por lo que ven sus ojos, es obvio que ante la primera dificultad o incomodidad, de inmediato cambia de opinión y su visión del mundo se transforma por completo. Empezar desde abajo, subcapítulo, empezar desde abajo. En efecto, desde que el sabiondo no tenía, en efecto, dado que el sabiondo no tiene emuná en la supervisión individual, le falta el rasgo de emuná que consiste en ser feliz con su parte. Lo que estamos hablando ahorita con lo de las caídas, con las caídas, y que es valioso uno ser feliz con su parte. Que yo tengo un anhelo y en ese momento la vida me muestra todo lo contrario, estoy feliz ahí es donde se logra la diferencia. Y por esto cuando él ve que lo que hace no lo transporta de inmediato a la cima, enseguida pierde el interés y no está dispuesto a esforzarse por ello. Este es un error muy común, que la gente no está dispuesta a empezar desde abajo, sino que quiere tener éxito ya. De hecho, incluso en lo que respecta a asuntos materiales, el tema del sustento y demás, uno tiene que actuar con simpleza y ser feliz con lo que le tocó. Tiene que ser constante y perseverante en el camino que Hashem le puso, y mucho más si ese camino lo eligió él mismo por voluntad propia. Aunque el sueldo sea bajo y el trabajo sea difícil, tiene que estar muy feliz, porque cuando uno está feliz con lo que le tocó y cumple con su tarea con presteza, Hashem lo va a ayudar y entonces va a poder progresar en la vida, que es algo que vemos a diario. Aquel que es trabajador, leal y paciente, tiene éxito. De hecho, es evidente que inclusive si el sabiondo hubiera logrado obtener lo que anhelaba, tampoco se habría quedado satisfecho y lo habría abandonado rápidamente, ya que las apariencias externas no son un sustituto del verdadero propósito en la vida. Es lo que estamos hablando ahorita, que el verdadero propósito en la vida es revelar a Hashem en este mundo, pero la naturaleza del ser humano es ir revelando esa luz oculta del Ein Sof, esa luz ilimitada que uno solo la revela cuando hace las cosas bien, o cuando estudia Torah, cuando reza, y hay personas que viven en esa ocultación y nunca van a estar satisfechas porque no están revelando esa luz ilimitada. Puede tener una mansión, un Mercedes, y es triste, no está satisfecho. Estos son los depresivos, Daniel. Sí, mire que en las estadísticas la gente que más se suicida son los de la clase alta. Y lo tienen todo, pero no tienen ese placer que es uno revelar esa luz oculta, que es acercarse a esa finalidad. Como nosotros que, por ejemplo, nosotros tenemos la vasija en la oración, estamos llenando. Eso se siente muy bien, o sea, cuando uno está haciendo, exacto, cuando uno hace un Ibudedú, sí. Eso se siente muy rico, se siente como un placer, una cosa muy, muy grande, que le ayuda a uno a hacer las cosas físicas también. Y ese es el peligro del que lo tiene por... Porque no se va a esforzar por hacer Ibudedú. Sí,
No Porque es que quiere- cuando vienen esas caídas es donde más uno se esfuerza en hacer el bodedo, en estudiar Torah, conversar con los amigos, estudiarla, conectarse dar, con el Sadik, también dar, hacer buenas obras. Sí, hacer buenas obras también Eso es, mire que es un placer muy grande cuando uno ayuda a una persona, eso que se Exacto. siente es mucho más grande que uno si se come una hamburguesa o un helado. Sí se siente un placer, pero es más grande cuando uno, ay, ve, ayudé a esta persona. Eso que se siente, o ayudé, o hice esta acción. Entonces, como el sabiondo estaba dejando guiar por las apariencias, entonces él no iba a tener tampoco realmente una satisfacción verdadera de ese trabajo que estaba haciendo en el momento, porque es que él simplemente estaba yendo detrás de los sentidos, de los ojos, de las apariencias. Entonces tampoco era posible que él tuviera paciencia, que se esforzara, que estuviera contento, que estuviera feliz con lo que le tocaba en ese momento, porque él lo que estaba buscando era una mentira, era las apariencias. Ay, porque los dio el ego, ese es Sí, él solo, él quiere estar en sí mismo, quiere todo para él, no quiere dar nada a nadie. Es un ego. Vea que lo que estábamos estudiando ahorita Cierto. con Rabbi Jonathan de Galet de la Parashá Bamidbar, en el desierto. No sé si ahí está en YouTube, que decía que en el Midrash dice que para uno estudiar Torah, para uno de verdad recibir la Torah, como fue la entrega en el monte Sinaí, que uno tiene que ser un desierto. ¿Cómo así que un desierto? Un desierto no hay nada. No tiene que verse a uno mismo como un desierto, ¿verdad? Que lo contrario sabiendo que, ay, no, esa ropa tan lujosa, y se va detrás de eso. Entonces decía Rabbi Jonathan, hay personas que se saben la Torah de memoria y que se ponen a dar clases y que eso lo único que están haciendo es utilizar la Torah para expresar sus malas cualidades, que esa es una cosa. Otra cosa es uno ser un desierto. El desierto es la autoanulación del ego, cuando uno no hace las cosas por el ego. La autoanulación del ego se logra a través del Hitbodedut, que se llama el Bitul, que Rabbi Jonathan lo llamaba la humildad, la humildad. Cuando uno de verdad tiene humildad, es donde de verdad esa Torah no es simplemente una cosa ahí de memoria, no, se autoanula el ego, todos malos rasgos se eliminan, que eso solo se logra a través del Hitbodedut, y entonces la persona de verdad pone en práctica la Torah y la Torah hace parte de su vida, que es muy distinto a no simplemente hablar de Torah, recitar, enseñar y tener seguidores y estudiantes Que lo vean a él. y eso es parte de ese orgullo. Entonces no tiene humildad, Claro. entonces no tiene Torah. Ya que va a Midbar también está relacionado Una especie de auto Análisis. que se alaba. sí, para ponerse Exacto. para ponerse por encima pues, el orgullo, para estar, ay, vea todo lo que sé, pa. Ese es un mal rasgo y utiliza la Torah, Dios guarde, para ese mal rasgo. Entonces decía que el otro secreto era que el desierto es solo. Sí. Entonces que uno también tiene que buscar ese espacio para estar solo y para hablar con Dios, para hacer Hitbodedut. Por eso la Torah se entregó en el desierto, Bamidbar, porque la única forma de recibir la Torah, de recibirla, o sea, ponerla en práctica, no ser un creído ahí que simplemente hable y se la sabe de memoria, sino la Torah, como dicen los sabios, en Midrash, que es donde trae Rabbi Jonathan esa enseñanza. Tiene que uno hacer la plegaria personal en aislamiento, el Hitbodedut, tiene que sacar un tiempo solo para hablar con Hashem. También decía que Bamidbar también son las mismas letras de las palabras con palabras, la palabra. O sea, que el desierto también significa que a través de la palabra es que uno recibe la Torah. O sea, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, hablando de la Torah.
hablando la Torá, y que también muy importante hablar con Dios. Entonces mire qué tan bonito, mire que es todo lo que hemos estado estudiando, Todo enlazado. que la Torá necesita humildad. Para tener humildad tiene que ser Isboedú, que el desierto también es estar solo, estar solo es hacer Isboedú, que Bamidbar también son las mismas palabras de con palabras, medaber, Bamidbar, medaber, con palabras, estudiar Torah, hablar con los amigos de Torah, que es lo que estamos haciendo, y irse solito a hacer el Isboedú. Entonces no es una cosa, ay, que aquí Daniel se inventó eso, no. Lo que pasa es que sí somos, pues, como rebeldes con causa. Como dice la- Somos radicales en ese sentido de que, ay, no, por ahí, detrás de cualquier rabino. No, lo que dijo Rabbi Nachman. Y vea que Rabbi Jonathan lo está diciendo, porque Rabbi Jonathan es un estudiante de Rabbi Nachman. Nosotros Sí, también. ¿Quién más estuvo con Rabbi Nathan? Rabbi Nathan de Bresle. Yo digo es Rabbi Jonathan, es un De estudiante de Rabbi Nachman, Sí. es un líder. Pero otra cosa, Rabbi Nathan de Bresle decía eso, que sí estuvo, el que más estuvo con Rabbi Nachman, no, de pronto había otros estudiantes, Rabbi Naftali, que estuvieron más tiempo, pero el que más conoció, que fue el mismo Rabbi Nachman, que dijo, el único que me entiende es Rabbi Nathan. Y Rabbi Nathan dice, siempre lo que quise ser es ser un estudiante, un talmid. El único rebe es Rabbi Nachman. El único que hay que rendirle honor, el único que, porque es que si uno estudia, por ejemplo, al Rambam, el Rambam dice uno cómo debe dirigirse a un rabino. Bueno, está bien, uno está con un rabino, con rabaros, pero es distinto, hay que entender el concepto, pero uno tiene que tener el mismo líder, el mismo rabino, de despertar espiritual, de fortalecimiento espiritual y de alajá, de ley judía. Porque, por ejemplo, el Rambam dice que uno no puede contradecir o sea, que si uno tiene un pensamiento y el rabino dijo algo, uno no lo puede contradecir. Y es verdad, pues uno estaba con el Rabarus, pero uno se queda callado. Así piensa otra cosa, después va a entender lo que está diciendo el Rabarus y ya va a entender que no era en contravía de lo que uno estaba pensando. Pero si nuestro rebe es el rabino Nachman, y nosotros estamos aquí todos juntos y todos somos amigos, entonces sí podemos expresar nuestros pensamientos, así sean en contravía de lo que está diciendo Daniel, lo que está diciendo Osman. Es diferente, ¿cierto? Hay que entender todos esos conceptos, pero ligarlos a Breslev, ligarlos a las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Porque lo que estamos diciendo al principio, el Pirkei Avot menciona dos veces, hazte de un rabino y hazte de un amigo, y hazte de un rabino y elimina toda duda. Hazte de un rabino y elimina toda duda se refiere al rabino de alajá. Hazte de un rabino y de un amigo se refiere al rabino de despertar espiritual. Y lo ideal es que los dos sean los mismos, de alajá y espiritual. O sea, si nosotros seguimos a Rabbi Nachman de Breslev, y Rabbi Nachman de Breslev nos dice que el acceso que tenemos nosotros, los bresleveros, 200 años después de la partida de Rabbi Nachman de Breslev, a las enseñanzas y a los consejos particulares para cada uno, cuando uno tiene una pregunta importante, trascendente, que le puede cambiar la vida, uno tiene acceso al Rebe con 3 herramientas o 3 formas de acción, que son lo que estamos haciendo, conversando con los amigos, que está en Likutei Moharan 34, el punto del alma. El Isboedut, o sea, hablar con Dios. Y estudiar la Torah, estudiar los libros del Sadik. Cuando uno estudia el libro del Sadik, se conecta con el alma del Sadik. Entonces, estudiar los libros del Sadik, hacer Isboedut y hablar con los compañeros acerca de la Torah. Tenemos acceso a un rabino, a nada más y nada menos que Rabbi Nachman de Breslev. Y también, perdón, y ahí
bueno, estamos hablando de que sea el mismo, el de la alhaja y el de despertar espiritual, y para nosotros debe ser claro que es Rabbi Nachman. Rabbi Nachman. Bueno, y de Rabbi Nachman, pues también tuvo sus estudiantes, ¿cierto? Y de ahí que se está hablando que era el rabino que Rabbi Natán de Breslev. Rabbi Natán de Breslev. Y ya pues Rabbi, como eso hace 200 años que él falleció, después de Rabbi Natán ya vinieron bastantes, cada generación ha tenido, eso es lo que llaman los ancianos de Breslev. bueno, Eso es lo ideal. Dios mediante, pues es un anhelo que uno debe tener. O sea, si uno va a seguir un rabino, debe ser de ese linaje. ¿Cómo se define eso? Una persona que vivió con rabinos de Breslev, o sea, sadikim o un sadik de la generación anterior, y que lo vio cómo comía, cómo conversaba, cómo hacía el Shabbat, cómo tomaba vino, y él estuvo en contacto muchos años con él. Entonces Dios mediante uno poder estar ahí, sí, pero no puede ser cualquier rabino, tiene que ser una persona que sea un anciano de Breslev, no por ahí, que un rabino de Chabad, Baruch Hashem, pero no va a ser el efecto con nosotros de guiarnos. Si no tenemos ese rabino o ese anciano de Breslev que vivió, comió, habló, vio cómo celebraba el Shabbat, cómo manejaba la familia, entonces tenemos las enseñanzas de Rabbi Natán de Breslev, que dice que todos somos estudiantes y el único es el Rebbe. Si Rabbi Natán de Breslev decía eso, ahora nosotros, unos simples mortales como y la lección Likutei Moharan 34, que la mencionaba Rabbi Haim Kramer en el Ilulá, en la celebración del ascenso del alma de Rabbi Natán de Breslev del 2021, que decía que era hablar con los amigos, hacer Itboedú y estudiar Torah, es la forma que se despierta la chispa del alma y podemos recibir los consejos del Rebbe, el único Rebbe de Breslev, que es el Sadik, Rabbi Nachman de Breslev. Hay otros Sadikim, Rabbi Levi Yitzhak Bende de la generación anterior, Rabbi Eliezer Berland, Rabaru, Rabbi Haim Kramer, hay muchos, pero tiene que tener uno eso claro. Entonces es como uno abrir los ojos, no pues cualquiera que llegó un rabino, sí, lo que usted diga. Entonces uno le dice, hago Itboedú. O los que se proclaman rabinos. Peor, sí, Sí, pero no nos sí. vamos hasta allá. No nos vamos hasta allá. Sí. Entonces, aquí estaba hablando las enseñanzas más grandes de Rabbi Nachman de Breslev, que decía que si la persona, listo, en este caso el sabiondo, un sueldo poquito, mucho trabajo, si sabe que esa es la finalidad y eso también le genera un placer espiritual, que es lo que habla con lo que hacía el simple, que dame una cerveza y le dan un vaso de agua y ¡ay, qué cerveza tan rica! Es un placer espiritual, es lo que nos quiere decir el cuento. Está contento con lo que tiene, y la felicidad, la alegría. Entonces vamos a contar ahí como para terminar y ya después como que ustedes si tienen comentarios, una historia muy bonita de la alegría, porque el Ramjal, perdón, Nachmanides, el Ramban, está el Rambam, que es Rabbi Moshe, Maimónides, Rabbi Moshe, hijo de Maimón. Y está el Ramjan, el Ramban, Nachmanides, está Maimónides y Nachmanides. Nachmanides era un cabalista, el Rambam era, bueno, el Ramban, para que no alarguemos mucho el cuento, el Ramban dice, la misma raíz en el hebreo de la palabra nervios, la misma raíz de la palabra tristeza. La persona está triste, le afecta el sistema nervioso central y no es capaz de pensar bien. Y muchas veces hasta ni de moverse, cuando ya la cosa es más grave o es todo torpe. Mira que cuando uno se pone nervioso, eso yo lo he visto conmigo, pues. Se paniquea. Cuando uno se paniquea, uno, me acuerdo en Israel que se me perdió la billetera, yo hablaba inglés. Y hasta el momento hablé inglés. Cuando me perdió la billetera, no era capaz de hablar inglés. No era capaz. Se bloqueó. Imagino uno para otro país y sin plata. Y
Entonces, por eso dice Rabbi Nachman que lo más importante, el precepto más importante, más grande es la alegría. Y que la alegría de verdad es lo que extrae las chispas divinas de las clipot del otro lado. Entonces, un ejemplo práctico. Entonces, estaba una historia. Estaba Rabbi Shusha y Rabbi Elimelech, que eran dos hermanos, y se autoimpusieron un exilio. Hicieron un exilio voluntario. Empezaron a andar por todos los pueblos, por la Europa Oriental, y llegaron a un pueblo donde había toque de queda. Y entonces ellos no sabían, y después de las 8 de la noche, todo el que le vieran en la calle, para la guandoca. Y entonces, qué pecado, los dos, tum, para la guandoca. El otro día miraban a ver quién era inocente, quién era delincuente, y soltaban a los inocentes. A los inocentes los soltaban y a los delincuentes, venga. Entonces, tan, los llevaron por allá a un calabozo. Y el calabozo era una habitación grande, digamos esto, más grande. Y alrededor puros colchones, y en la mitad estaba el baño. Ay. El baño era un balde. El baño era un balde. Y entonces Rabbi Elimelech, Rabbi Shusha era el alegre, era el hermano mayor, ya hemos hablado de Rabbi Shusha, un bacán, y era alegre. Rabbi Elimelech era muy cumplidor, muy cuadriculado. Pues, un gran mérito, pero él se quebró, le dio tristeza y se puso a llorar. De verse ahí entonces Rabbi Shusha le preguntó, ¿qué le pasó, hermano mío? Es que no, toda la vida he hecho los 3 rezos diarios, y hay una halajá, hay una ley que dice que uno no puede hacer un rezo cuando hay excremento cerca, cuando hay olor de excremento no se puede hacer, es una ley, que si hay un excremento cerca, un olor de excremento, no se puede hacer, coger los salmos. Por la prohibición de entrar por lo menos al baño, por ejemplo, no se puede entrar, exacto, no se puede entrar con los salmos al baño, o si va a entrar los tiene que tener por ahí bien cubierticos, en un bolsillo, con una bolsa, no puede hacer por ejemplo, el Modeaní, el Netilat Yadayim, la bendición para el lavado de manos, no lo puede hacer dentro del baño. Eso es una ley, una halajá. Mire que ahí estamos con las dos, la halajá y la escafá, el despertar espiritual, el fortalecimiento espiritual. Entonces Rabbi Shusha, ese sí no perdía la alegría. Entonces él dijo, no me preocupe, hermano. Usted sabe que también hay otra ley que dice, si uno tiene el razón, si uno tiene el deseo de hacer algo, por ejemplo este rezo, y no lo puede hacer, pero lo quiere hacer, pero no lo puede hacer físicamente, en el cielo se escribe como si lo hubiera cumplido. Y mire que usted nunca había cumplido con esa ley, nunca en la vida había cumplido con esa ley, porque usted siempre ha hecho la plegaria de la noche, y hoy no la puede hacer, pero tiene el deseo de hacerlo y puede cumplir con esa ley por primera vez en la vida. Me pusieron alegre a brincar, a bailar, y empezaron a bailar, y entonces los otros presos eran mirando, y venga a bailar, y lo agarraron, y eran una ronda ahí alrededor del balde, una ronda bailando, y llegaron los guardianes, ¿qué pasó aquí? Esa huya tan berraca, ¿qué pasó? Que no, estamos celebrando por el balde. O sea, así. Y les quitaron el balde. Y entonces ahora sí pudieron hacer los rezos. Ah, claro, porque ya no había. Entonces la alegría soluciona todo. ¿Quién iba a imaginar? Muy bonito. Entonces, mire que ahí nos vamos yendo con las enseñanzas. Gracias a Hashem. Gracias a Hashem. La alegría lo soluciona todo. Vamos a ver quién tiene ahí algún comentario. En cuanto vamos hora y 24. Por ahí tengo otra historia, pero como hacen en la televisión, en el próximo capítulo. No se pierda. No se pierda. Contarle y no le diga, bueno, de avances. Estreno. También es sobre la alegría. También es sobre la alegría. No, pero miren ese. ¿Cómo tenemos ahí No, hay que ir a digerir para digerir eso? Dios mediante.
Con el favor del Eterno, bienvenidos los comentarios, muchachos. Están presenciales, virtuales. Por acá hay algún comentario. Shabbat Shalom desde Pereira, Shabbat Shalom don Yossi, Shabbat Shalom doña Hanna, Shabbat Shalom don Hugo, muchas bendiciones. Entonces, como siempre, todos los que están ahí conectados, que estamos acá, nos unimos en esta reunión y aprovechamos esa energía de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, de su Ilulab, y el hecho de que estemos reunidos porque Rabbi Jonathan de Galet dice que las reuniones de Noagia rompen decretos, y en este momento pues suplicamos al Eterno, a través del poder y el mérito de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, lo siguiente. Baruch Hashem. Amén, amén. Shalom a todos, muchas bendiciones. Oh, Nos vemos Dios mediante. doña Lilian había alzado la mano ya. Doña Lilian. Shalom, gracias por